etimología de la ciencia económica. A principios no fue considerada ciencia como tal. Pasó por un sinfín de etapas. La economía antes no era tomada en cuenta, pero formaba parte de la sociedad. La especificación del pensamiento económico, esto es un método que analiza la vida real de los seres humanos, nuestra función de esta misma vida y de la reproducción de sus condiciones, ya sea materiales de existencia, económicos, ecológicos, etc. La economía principalmente se dio cuando una persona intercambió 2 gallinas por otro objeto. Los métodos de investigación económica: analítico, que sirve para poder comprender la ciencia de la naturaleza de un todo; el sintético, que es una operación inversa del análisis y reúne y compone las partes de los elementos; el inductivo establece proposiciones de observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos particulares. También existe que es la deducción, que sucede a partir de verdades. Estos son como diferentes caminos que podemos llevar a cabo. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. El método de investigación en el periodo marxista. Las características son que concibe la naturaleza como todo un articulado y único. Son fenómenos que dependen unos de otros y se condicionan mutuamente. Considera la naturaleza como algo sujeto o en constante cambio y renovación. Examina el desarrollo de la naturaleza como un proceso, siendo así que, así era el método de Marx. Las sociedades primitivas antes del 3000 a.C. Estos se basaban en agricultura, intercambio de producto, restricción de derechos de propiedad. En Grecia y Roma, 16 a.C., el oro tiene cualidades, que es el plinio. En el año 384 nace Aristóteles y escribe la política y la ética. Distingue entre dinero y el capital real. En el año 428 nace Platón y escribe la República y las leyes. Este fue su primer estudio sobre la sociedad y de la ciudad-estado. En la Edad Media, siglo V a siglo XV, la economía como leyes morales, derecho canónico, valor de cambio y la condena de la usura. Comercio debe ser ventaja para las dos partes. La riqueza por acumulación de reservas. En el mercantilismo, que fue siglo XVI al siglo XVIII, el comercio exterior más importante que el interior. John Bodino publica un tratado de moneda, los libros de la República. Estos contienen monopolios negativos, teoría cualitativa de dinero. La industria de actividad más importante durante este siglo igual nace Adam Smith en 1723. En la fisiocracia, en siglo XVII, fue en Francia. La riqueza se genera en la agricultura. El Estado no debería intervenir en la economía y la industria y el comercio no agregan valor. La economía clásica. En 1776 se publica el libro La riqueza de las naciones. Este habla sobre la diferencia entre el precio y el valor de uso de los bienes y división del trabajo. La revolución industrial. El Estado no debe de intervenir y el libre comercio. En 1789, Thomas Malthus. La población creerá que los recursos son insuficientes. En 1817, David Ricardo escribe Principios de economía política y tributación.
propone la ley de hierro a los salarios. En 1867, Marx y Engels publican la historia de todas las sociedades existentes en la historia de la lucha de las clases de unos cuantos propietarios y los oprimidos. Durante el marxismo, en 1867, fue el socialismo científico. En 1868, Engels publica El Capital. El origen de la riqueza es el trabajo. En 1930, Keynes, Tratado sobre el dinero, y surge la Gran Depresión. En 1932, el final político de las doctrinas de Leibniz. En 1936, Keynes publica teorías generales sobre el empleo, el interés y el comercio. Durante la teoría keynesiana, en 1940 surgió el Tratado de cómo pagar la deuda, el desarrollo y el concepto, el bache inflacionista, y propone préstamos forzosos. En 1942, la fundación del Banco Mundial. En 1944, conferencias de las Naciones Unidas. Se propone el Fondo Monetario Internacional. En 1945, la Fundación FMI. Durante 1960, COASE publica El problema del costo social y privatización extrema del ambiente. Garrett Hardin publica La tragedia de los comunes. Martin Brewster publica lo de Is the Voices Cycle Obsolete y propone que controlando la demanda agregada se puede eliminar casi por completo las fluctuaciones económicas. En 1970, Ford cuestiona a la escuela. Durante la escuela neoclásica, en 1980 llega a México. 1982, Informe Brundtland, Nuestro futuro común. Desarrollo sostenible, futuro asegurado. 1986, México se incorpora a la GATT. En 1988 se institucionaliza la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, ICE. En 1994, México se incorpora a la ETLS, privatización de la banca mexicana. Actualmente, en el siglo XXI, se lleva el sistema del comercio mundial, las políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales restrictivas, la privatización y la globalización.